Hola a todos, somos el Grupo 2 y el día de hoy vamos a presentar nuestro avance sobre nuestro proyecto cultural. Bueno, para comenzar hablaremos un poco sobre los sucesos resaltantes de la vida de Vallejo. Según Ortega, en 1974, nos cuenta que Vallejo nace en el año 1892, en Santiago de Chuco de la ciudad de Trujillo. Él provenía de una familia extensa, siendo el último de 2 hermanos. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo y su madre María de los Santos Mendoza. Siguiendo los relatos de mi compañera, Vallejo iniciaría la secundaria en Huamachuco. Aquí es donde empezaría su gusto por la literatura. Una vez ya terminada su secundaria, Vallejo iniciaría la universidad en Trujillo, donde lamentablemente en el trayecto se ve la necesidad de abandonar la universidad para poder empezar a trabajar en la zona minera de Quiruilca. Pasado el tiempo se vuelve maestro de escuela y ayudante haciendo su carrera Roma. Aquí es donde empezaría a escribir su novela El Tungsteno y también retomaría sus estudios en la Universidad de Trujillo. Una vez ya Vallejo formado como escritor, decide viajar a Francia y antes no visitar su pueblo querido, donde se ve envuelto en disturbios que lamentablemente acaba con la muerte de un hombre y el asalto a despachos oficiales. A causa de esto se pondría una denuncia y Vallejo se escondería en Trujillo, pero igualmente puesto en prisión 3 meses y medio. Finalmente Vallejo sale de la cárcel gracias a las protestas de asociaciones universitarias y también de muchas figuras públicas de la cultura peruana. Soy Julia Chavera y hoy les voy a hablar un poco sobre el emprendimiento cultural. Mira y Garson en el 2015 nos dicen que el emprendimiento cultural es la creación, producción y comercialización en el mercado de bienes o productos, ya sean pequeños o también grandes, donde los productos se pueden ver y tocar, pero también hay casos donde solamente se pueden ver. Es aquí donde los empresarios culturales ejercen las actividades para que su negocio siga en crecimiento y tenga así una buena sostenibilidad económica. Por otro lado, el Ministerio de Cultura ve el crecimiento empresarial de estas industrias, pero también da el reconocimiento a los dueños de aquellos negocios con la normativa y formalidad que se merecen para que tengan un buen propósito en su negocio. Soy Anderson González. Les seguiré hablando sobre el emprendimiento cultural. Como se sabe, nosotros podemos convertir los activos culturales en activos económicos, donde se necesita de un importante capital social que esté potenciado y canalizado con el desarrollo sostenible y sustentable de una comunidad. Por otro lado, se sabe que las industrias culturales tienen doble función, dando a obtener un buen crecimiento económico a toda la nación por medio de las ofertas y demandas de bienes y servicios. Soy la alumna Mayra Sandoval. En esta oportunidad les hablaré con referencia al subtema de naturaleza del producto sobre la representación teatral. Asimismo nos menciona de Agreda 2016, resalta que en la representación teatral la memoria va a ser primordial, ya que constituye de una forma favorable de un aprendizaje activo y significativo. De igual manera se sabe que la técnica de representación teatral nos favorece en diversos procesos, ya que nos muestran 3 funciones básicas: codificación, almacenamiento y recuperación, donde estas herramientas son fundamentales para poder obtener un reflejo en la representación fundamental. Respecto a las ventajas de la representación teatral, hay habilidades que se integran de una forma natural. Es por ello que se da en la persona una motivación que impulsa favorablemente con relación hacia los demás. Buenos días, un gusto presentarme. Soy la estudiante Milagros Mendoza Costa y en esta oportunidad les compartiré aspectos relevantes de la novela El Tungsteno. La novela El Tungsteno de César Vallejo fue publicada por primera vez en Madrid en 1931 y evidencia la desigualdad social y las injusticias sufridas por los indios en las mineras. En la novela se asemejan actos de caracteres marxistas, como el bien de consumo, la lucha de clases, etc. Según López, en su tesis sobre la estética de lo grotesco en el tungsteno de César Vallejo, menciona que Vallejo busca denunciar la situación de opresión a la que eran doblegados los campesinos. Además, manifiesta que Vallejo cuenta la historia de forma significativa, viéndolo desde una perspectiva externa
la cual, si bien se solidariza con los campesinos, no opta la misma perspectiva del mundo andino. Mi nombre es Gabriel Oscar Ponce Granda y continúa con la novela El Tungsteno. Mi compañera dice que tiene caracteres marxistas. También Vallejo decía que era su novela antiimperialista. Estos caracteres o estas ideas las saca de sus viajes a la Unión Soviética. El primero fue en 1928 por el Partido Socialista Peruano. Ahí, en 1929 fue porque quería investigar más sobre la revolución bolchevique que estaba en ese momento. Y en 1931, después de haber sido expulsado de Francia por sus actitudes políticas, Vallejo va a España y nos une al Partido Comunista Español, donde descubre que él es marxista, o bueno, afirma que es marxista. Ahí saca sus dos novelas que estamos viendo, El Tungsteno y Napoleón. Buenos días, soy Alejandra Vera y esta mañana les voy a exponer la lucha social sobre la explotación laboral en la obra El Tungsteno de César Vallejo. Esta pieza narrativa nos cuenta varios problemas presentes en la sociedad cusqueña, siendo así la más resaltante la opresión. Comienza con una descripción de la gran indiada Osoras, quienes eran representaciones vivas de personas que originalmente vivían en esa zona. Ellos eran quienes en un principio se involucraban con la empresa minera norteamericana. La tranquila vida del pueblo se tornó bulliciosa y alterada debido a la masiva circulación del dólar. Los Soras empiezan a servir como guías a la empresa Mining Society y después empiezan a cumplir todo lo que la empresa les pedía. Pero llega un punto en que los Soras y los obreros llegan a tener un conflicto, puesto que ellos los llamaban de forma despectiva, como humildes, raza endeble o servios. Buenos días, soy Rancio Chotahuanca y les seguiré exponiendo sobre la obra del Tungsteno de César Vallejo. Cuando los explotadores interactúan con los explotados, las autoridades y la población, los poderosos y los débiles, los ricos y los pobres, se termina desatando una lucha de clases. Ya en este punto de la obra de César Vallejo nos muestra la situación social histórica de la región andina. Finalmente, el relato da pase a discusiones y reflexiones políticas. El guerrero Wanda vaticina una revolución mundial en la que todos los injustos explotadores serán vencidos y los indios de todas partes del mundo serán liberados. Aunque Leónidas Benítez se aferra desde un comienzo a su creencia, son los intelectuales los que deberían gobernar. Y por último, Benítez está muy convencido de que los intelectuales deberían servir a la clase trabajadora obrera bajo las órdenes de esta. El apuntador se muestra entusiasta con el plan y promete dar su apoyo. Por su parte, Benítez, que al principio se muestra reticente, finalmente acepta también ponerse al servicio de la causa de los oprimidos en la futura y cercana rebelión. Así termina la novela. Eso sería todo por hoy. Gracias por ver nuestro video y nos vemos en una próxima oportunidad.